Bueno, buenas tardes. Aparte del título y que mi intención era hablaros de temas como resiliencia adaptativa, intentaré no ser muy pesado porque ni la hora ni la temperatura acompaña, ¿vale? Básicamente lo que quiero recorrer con vosotros es un poco la historia del negocio de gas natural y ver qué relación tiene con el hidrógeno y qué podemos aportar de cara a los retos, ¿no? Esta es una foto de la primera descarga de un barco en Barcelona. El gas natural licuado entró en España en el año 69. El promotor del proyecto fue Gas Natural y en aquel entonces estaba el GNL en una etapa quizás más madura de lo que está ahora el hidrógeno. 50 años atrás nos resulta complicado posicionarnos, pero básicamente, si veis un poco la foto, acababa de salir la primera normativa, la NFPA 59A, que es la que establece cómo se regula una infraestructura de GNL, y prácticamente las diferentes tecnologías, los tanques sobre todo y los barcos, eran adaptaciones del mundo del oil. De hecho, las normativas son muy diferentes a las que hoy tenemos. Desde entonces hasta ahora, ya como en Agas, desarrollamos toda la adecuación de la red principal de transporte de gas natural y a lo largo de estos años básicamente lo que hemos hecho es, en los primeros años, desarrollar capacidad con pinceladas muy interesantes de introducciones de logísticas necesarias como consecuencia de la no adaptación del sistema regulatorio y administrativo español a las dinámicas de autorización de infraestructuras de transporte y logísticas de cisternas o diferentes operaciones con barcos, consecuencia también de los diferentes tamaños de plantas en Europa y la forma en que en Europa iban por detrás de nosotros en el desarrollo de infraestructuras de GNL, que nos llevó a introducir soluciones que hoy día son bastante comunes en el sector, pero que entonces en España, a pesar de que no lo difuminamos mucho, pues se desarrolló ese tipo de innovaciones. 2005-2009, una posición de backup. Nosotros progresivamente vamos adaptando y desarrollando roles complementarios, no es que pasemos de hacer una cosa a otra, seguimos haciendo la anterior pero complementamos. 2005-2008 se desarrolla fuertemente la generación eólica, eléctrica y por tanto el gas natural pasa al rol principal que tiene hoy, que es más conocido, que es backup de la generación de renovables, por la capacidad, la intensidad energética que tiene el GNL y su capacidad de almacenar a mucha distancia y diferente con los sistemas eléctricos y progresivamente a partir de 2008 empieza una etapa totalmente diferente, mucho más proactiva, mucho más exigente, con una caída brutal de demanda a consecuencia de la crisis económica global, con la conversión de un sistema que estaba pensado solamente para atender la demanda nacional en un sistema de entrada-salida, para poder exportar. En aquel entonces, un poco después, pasa Fukushima. Fukushima, de alguna forma, lo que hace es cambiar globalmente el mercado del GNL, hace que haya unas interacciones forzando el transporte marítimo de una forma mucho más intensa y nuestras plantas están en esa dinámica y se adaptan. Es también un momento en el cual el gas natural sale de su zona de confort. Tenemos que competir en otros ámbitos como la movilidad, donde abandonamos nichos de confort, peleamos, competimos y, por tanto, es muy importante empezar a poner en marcha medidas de descarbonización asociadas a nuestro propio stream para ser no solo un vector competitivo, sino sostenible. Consecuencia de todo aquello, pues bueno, ¿qué es España hoy día? Pues dentro de Europa, y hablando de GNL, tenemos la mayor capacidad de almacenamiento, la mayor capacidad de regasificación y también la mayor capacidad, y ejemplo un poco, ejemplarización de nuestra flexibilidad logística, capacidad de carga de camiones y en cuanto al número de atraques, pues algunas de nuestras plantas tienen hasta 2 yetis, con lo cual podemos realizar diferentes tipos de operaciones con diferentes tipos de barcos, haciendo un ejercicio de completa flexibilidad. Como os decía, nosotros emprendemos una dinámica de transformación medioambiental, fundamentalmente porque un día nos despertamos y lo que antes era gas natural, que es un nombre muy bonito, se convierte en gas fósil. Y con independencia de esa dinámica mediática, nosotros tenemos que trabajar toda una estrategia de descarbonización para convertir nuestro stream en lo más neutro posible. Nosotros tenemos un horizonte de descarbonización 2040, llevamos un avance del 30%, pero sobre todo en esta descarbonización, aparte de la electrificación de los principales equipamientos de nuestros procesos, hay ámbitos que llevan detrás una innovación importante. Sabéis que uno de los principales elementos contra el gas natural son las emisiones de metano, a pesar de que las emisiones de metano existe tecnología madura para abatir prácticamente el 75%, y que el impacto, por ejemplo, que tienen las emisiones de metano en España son muy inferiores a las que generan los vertederos. Pero, sin embargo, poca gente habla de los vertederos, ¿verdad? De nosotros bastante. Bueno, pues desarrollamos tecnologías para monitorizar, para corregir y para reparar y modular el impacto potencial de esas emisiones de metano y, sobre todo, trabajamos de forma intensa, ya que incrementamos la electrificación de nuestros procesos, en autogenerar la electricidad.
¿Cómo lo hacemos? Utilizando prácticamente todas las energías residuales de nuestro proceso. Utilizamos las altas temperaturas, los gases de combustión de las estaciones de compresión para generar, mediante un ciclo Rankine, energía eléctrica. Hacemos algo muy parecido en las plantas de regasificación. Sabéis que almacenamos el GNL a 160 bajo cero, el proceso de vaporización es con un intercambiador de agua de mar. Bueno, pues parte de ese ciclo de calentamiento lo hacemos en un ciclo Rankine y generamos también electricidad con el frío. Y en algunas plantas, como la de Barcelona, donde atendemos diferentes redes, nos ahorramos la energía de las redes de menor presión y con un salto de presión, trabajando solamente la producción de gas o la regasificación en alta presión, movemos una turbina y generamos electricidad. Aunque aquí tenéis un poco la foto del año 22, nosotros hemos llegado a generar prácticamente el 30% de la energía eléctrica que consumimos mediante este tipo de tecnologías. Obviamente son tecnologías cuyo rendimiento está muy condicionado por la utilización de las infraestructuras, puesto que utiliza esos residuales. Buena parte de nuestro trabajo, y que luego veréis cómo está ligado a lo que ha conseguido el sector gasista después de Repower, después de la guerra de Ucrania, tiene mucho que ver con la flexibilización de nuestra capacidad. En los últimos años, como os comentaba antes, hemos reconvertido nuestros activos para ser más flexibles y, sobre todo, incrementando nuestra compatibilidad con diferentes tamaños de barcos. El proyecto Core LNG Gas Hive es un proyecto de referencia para nosotros, fundamentalmente porque cuando sale la Directiva de Infraestructuras para Combustibles Alternativos en el año 14, en aquel entonces Puertos del Estado y nosotros vemos que existe una oportunidad de desarrollo en España, aprovechando que tenemos un gran potencial de plantas, y en aquel entonces las soluciones de movilidad utilizando gas natural están mucho más maduras de la que hoy en día está, por ejemplo, el hidrógeno, y vemos que tenemos una oportunidad de hacer algo diferente, sobre todo porque este proyecto no pone el foco en el barco, que al final parece que un proyecto de movilidad tiene que convertir simplemente y ver cómo se convierte un barco. No, convertimos el puerto, porque vemos que los puertos se pueden convertir en hubs energéticos, y el gas natural es una oportunidad para influenciar no solo en las intermodalidades que coexisten en un puerto, sino también con efecto colateral en el hinterland industrial, que es muy potente y que alrededor de algunos puertos tiene un gran impacto en la actividad económica de los países y en el impacto ambiental del país. Bueno, este proyecto se desarrolla a lo largo de 6 años, tiene un par de rollouts y fundamentalmente lo que conseguimos es que, bueno, lo que pedía Europa para los puertos core lo conseguimos 5 años antes que el resto de Europa. Evitamos prácticamente, conseguimos atender las demandas de bunkering de esos puertos, minimizando la inversión y, sobre todo, evitando la construcción de infraestructuras. Veréis que voy a hablar mucho a lo largo de la presentación de minimizar la construcción de infraestructuras, lo cual parece que es una contradicción a alguien que se dedica a construir infraestructuras, pero obviamente todo esto, la descarbonización, va también de gestión del carbon budget y de optimizar mucho qué infraestructuras se hacen, qué infraestructuras se reutilizan y qué cosas podemos resolver con logística y no solamente gestionando hierros. Y este proyecto, sobre todo, lo que consigue es un impacto a 2040 potencial de entre 5 millones de toneladas ahorradas y 10 millones de toneladas ahorradas en los ámbitos portuarios españoles. Eso está muy por encima del 2% de la huella de carbono española, muy por encima de lo que en el mismo tiempo puede alcanzar medidas como la electrificación del parque de vehículos ligeros eléctricos. Este proyecto es un ejercicio no solo de posicionamiento y competitividad de nuestro sector, sino que el proyecto anterior tiene mucho efecto en los beneficios medioambientales de nuestro contorno, de nuestro hinterland, de nuestros vecinos de actividad. Viendo la experiencia que teníamos en la utilización de energías residuales y en la interacción con los puertos, lanzamos un segundo proyecto, una segunda onda de proyectos que están basadas en el aprovechamiento del frío de nuestros procesos. Nuestro proceso es un proceso físico, el que se desarrolla en una planta de regasificación, 160 grados bajo cero, el agua de mar 10-21 grados, un intercambiador, es un proceso físico sencillo. Pero ese frío se va al mar, con lo cual vemos que si entre medias de ese proceso intercambiamos con un stream intermedio que pueda utilizarse en algún negocio auxiliar, en una planta de producción de frío, un almacén frigorífico, bueno, nosotros nos ahorramos energía y esa vecindad industrial puede ahorrar hasta el 90% de su huella de carbono y cerca del 50% de los costes de producción asociados. Bueno, proyectos como estos y esa simplicidad tecnológica
pues hoy están avanzando en un proyecto que verá la luz el año que viene o finales de este año para aprovechamiento de frío en la zona logística del puerto de Barcelona. Estamos trabajando también en la planta de Sagunto, estamos trabajando en Cartagena y también tenemos un proyecto para una ciudad del frío en el puerto de Huelva. De alguna forma, no son solo actividades que para los puertos suponen mejorar su impacto ambiental, sino que también mejoran su competitividad, porque al final son servicios auxiliares competitivos que pueden prestar y que pueden captar tráficos auxiliares para los puertos. Por tanto, sinergias. Bueno, esto es un poco lo que hemos sido siempre. Un sistema de gestión del midstream gasista y con unas etapas cada vez más exigentes y que incitan más a la innovación, a la proactividad. Estamos en un contexto energético complicado y voy a referirme al contexto previo a REPower, previo a la guerra de Ucrania y qué es lo que aporta REPower, qué es lo que aporta al posicionamiento de compañías como la mía. Bueno, obviamente el reto de la descarbonización es tremendo, pero hasta, como nos recordó Fit for 55 hace 2 años, vamos mal, vamos tarde, fundamentalmente porque todo lo que queremos conseguir lo queremos conseguir en un tiempo muy corto y sin tener en cuenta que buena parte de las tecnologías que son necesarias para descarbonizar y permitir que todos estos gases renovables operen, sean producidos, sean transportados, almacenados y utilizados, depende de tecnologías que están muy inmaduras. De alguna forma, estamos en un entorno en que, a mí esta foto me gusta mucho y la copio de mogollón. Si me veis más de una presentación, lo del huevo lo veréis hasta el infinito. ¿Por qué? Porque normalmente nuestra sociedad suele ver la sombra, pero es reacia a reconocer que lo que tiene delante es un huevo. Y es importante saber hacerse muchas preguntas para construir un futuro más efectivo y en corto plazo. El hidrógeno tiene una preponderancia cada vez más importante y será un vector determinante, pero el hidrógeno, y hay una persona en la sala que sabe infinitamente más que yo de hidrógeno, es algo que desde hace muchos años es conocido. Yo encontré en una referencia, en un libro de un divulgador científico, pero veo que últimamente aparecen muchos libros, esta referencia de un biólogo británico que en el año 1923 hizo una descripción, si luego tenéis tiempo y os leéis esto, esta descripción de lo que es una economía del hidrógeno con sistemas de producción, transporte, almacenamiento y uso, copiada en una página del REPower, nadie cabría en la cuenta de en qué año fue escrita, hace 100 años. Lo único que se equivocó este biólogo fue en que él previó que esto no sería una realidad hasta dentro de 400 años. ¿Por qué dijo eso hace 100? Fundamentalmente porque hace 100 las capacidades de desarrollo tecnológicos y los cambios tecnológicos en algunos sectores, como el marítimo, se producían más o menos cada 100 años. Y la capacidad de innovación era muy modular, no había tantas alternativas. Ahora tenemos mucha más tecnología, somos capaces de acelerar, pero quizás demasiadas alternativas y esa gestión de incertidumbre, esa ansiedad tecnológica nos resulta difícil de gestionar. Obviamente, bajo mi punto de vista, la única forma de ir ordenando todo este tipo de dinámicas, de conseguir las aceleraciones con independencia de las inmadureces, de las diferentes soluciones que tienen que coexistir, tiene mucho que ver con el sector coupling. El considerar todas las alternativas y tratar de buscar sinergias energéticas entre ellas, porque solas va a ser muy difícil que consigamos impactos globales en corto plazo y de una forma costo eficiente, y una integración efectiva puede permitir acelerar los procesos de transformación y hacerlo de una forma mucho más costo eficiente. He puesto la palabra biomímesis porque la biomímesis es la imitación de la naturaleza. La naturaleza es el único sistema que tiene resiliencia adaptativa. La naturaleza no sobra nada, se aprovecha todo, todo tiene interacción y todo se acopla con el tiempo. Los humanos somos incapaces de copiar eso y lo más parecido es el sector coupling. Era un reto hasta que REPower nos recordó que la otra cara de la moneda que faltaba para ordenar nuestro sistema energético, quizás consecuencia de una guerra, pero sabéis que las guerras son aceleradoras de las transformaciones, por desgracia son aceleradoras de las transformaciones tecnológicas, era pensar en seguridad de suministro y en integración de sistemas. Obviamente REPower habla de seguridad de suministro porque, consecuencia de la guerra de Ucrania, vemos que está en juego nuestra economía y nuestro confort y, por tanto, el gas natural, ese sistema que hemos desarrollado durante años y que hemos hecho más flexible y más competitivo, era imprescindible. El gas natural ha sabido responder a esa necesidad, pero
la visión que hace Repower de la seguridad de suministro es muchísimo más amplia. No habla solamente de evitar depender de uno que nos puede complicar la vida. Habla de extender esa seguridad de suministro incluso a la gestión de materiales necesarios para transformar los sistemas energéticos. Porque de alguna forma podemos repetir el error. Si nos dedicamos simplemente a construir baterías y el que nos da la materia prima es China, podemos acabar incurriendo en un error igual. Y ahora hablamos mucho de balance de materias y luego incidiremos un poco más en eso. Repower lo primero que nos pide es que el sistema de gas funcione, y el sistema de gas funciona. ¿Por qué? Porque es un sistema maduro, que es capaz no solo de dar respuesta, este es el ejercicio de cómo España se adapta en pocos meses, sin ninguna incidencia operativa, a necesidades de operación que maximizan nuestra capacidad de almacenamiento y que nos pone en juego mediante muchos gasoductos virtuales que nos interconectan con Europa, pero es que Europa aprende y el sistema es tan maduro que países como Alemania en menos de un año ponen en marcha 3 plantas flotantes de GNL y el próximo año en el conjunto de Europa aparecerán 5 plantas adicionales. Eso no sería posible si la solución tecnológica no fuese madura, si no fuese flexible y no fuese competitiva. Solamente con un impulso regulatorio conseguimos un impacto en el corto plazo. Pero Repower empieza a hablar de más. Ha puesto encima de la mesa el desarrollo de sistemas que tengan en consideración la seguridad de suministro. No podemos lanzarnos a transformaciones tecnológicas sin abandonar criterios básicos y elementales de seguridad de suministro, pero pone el ojo fundamentalmente en el hidrógeno y además establece una ambición retante, 2030, 7 años adelante, 20 millones de toneladas de hidrógeno en Europa, demandadas 10 millones con producción indígena y otros 10 importados. Y esto supone un reto, no solo por el tiempo, no solo por la necesidad de desarrollo de regulación, no solo por la necesidad de disposición de recursos financieros, sino porque al final el hidrógeno que existe más de 5.000 kilómetros de conducciones de hidrógeno de alta presión en el mundo. Existen diferentes instalaciones, las tecnologías, si analizas los TRLs en esos nichos, tienen TRLs elevados. El problema es que ahora estamos hablando de un sistema que escala la presión, que escala el volumen y que escala la distancia a la cual debe de ser transportado y que introduce también escalados paralelos a entornos de negocio y nichos de mercado como es el amoníaco. El amoníaco se apunta como un carrier que puede complementar esas importaciones, pero el mundo de amoníaco está hoy quizás en la dinámica muy parecida de tamaño y de dinámica de operación a la que tenía el GNL hace 50 años. Puede evolucionar, quizás, pero tenemos un reto de 7 años y tenemos un reto fundamentalmente de escalado. Bueno, consecuencia de todo esto, nosotros que nos dedicamos a desarrollar infraestructuras, hacemos nuestra propuesta de infraestructuras. Infraestructuras que viabilicen el acuerdo que firmaron en diciembre del año pasado Francia, Portugal y España con el OK de Alemania como destinatario final del hidrógeno para construir uno de los ejes de Repower, que es el Southwest Corridor, y el desarrollo de una red de infraestructuras con un sistema de almacenamiento asociado. Obviamente nosotros tenemos lo necesario y algunas sinergias desde el punto de vista de operación de red, pero necesitamos tener también lo suficiente, y lo suficiente tenemos que explorarlo con un criterio. Este es nuestro mapa de tecnologías. Es nuestro mapa de innovación tecnológica. Nosotros nos situamos en la zona central, en el midstream, y todos los puntos que tenéis abajo son proyectos de investigación. ¿Por qué? Porque una cosa es que nosotros tengamos las habilidades necesarias y otra cosa es que el sistema de gas y el sistema de hidrógeno sean sistemas equivalentes. Tienen cosas que ver, pero tienen cosas muy diferentes. Los sistemas de producción, la dinámica de producción y la relación entre la oferta y demanda genera mucha variabilidad. Eso quiere decir que el sistema puede estar sometido a fatiga. Eso quiere decir que además el volumen de transporte es alto y la energía de transporte es superior a la de un sistema de gas natural. Eso quiere decir que un sistema de almacenamiento que da seguridad a un sistema gasista y que es muy estacional, en el caso del hidrógeno necesito variabilidad casi diaria y horaria. Quiere decir que necesito un sistema que desde el principio, por esos motivos y por los requisitos de integridad que tiene una red de hidrógeno a alta presión, tiene que ser una smart grid. Eso quiere decir que tengo que centrarme, además de elementos tan sensibles como los compresores o un almacenamiento, tengo que rediseñar todo el ciclo de vida de gestión de una infraestructura de hidrógeno. Tengo que hablar de sistemas de medición de alto caudal de hidrógeno, tengo que hablar de gestión y de corrección de fugas de hidrógeno y tengo que hablar de todos los ámbitos que hasta ahora nadie ha hablado al nivel de escala. 7 años. Para conseguir esto necesito coaliciones. Un transportista solo es incapaz
de desarrollar este cambio. Por tanto, nosotros hemos creado una alianza de transportistas. Sabéis que el transportista de gas es un TSO, un Transmission System Operator, y el operador equivalente de un sistema de hidrógeno será el Hydrogen Network Operator, un HNO. Bueno, todos los que, en principio, nos presentamos las credenciales para ser HNOs, hemos creado una alianza. ¿Para qué? El reto es muy grande, repartamos la responsabilidad, compartamos conocimiento, pongamos encima de la mesa las tareas para tratar de optimizar y, sobre todo, trabajemos con los fabricantes. Los fabricantes tienen que dar respuesta a un volumen de construcción de equipos en muy corto plazo. Tienen que salvaguardar, conocéis la Industrial Act europea, el origen de las materias primas para construir equipos, y tienen que ser capaces en paralelo de construir y atender una demanda fuerte de construcción de equipos que ahora mismo se me antoja compleja porque muchos de los equipos ni siquiera tienen la capacidad para atender la demanda. Por tanto, este tipo de alianzas son imprescindibles para conseguir el reto. Hago esta referencia a esta frase, hay muchas frases de Henry Ford, por la extracción al máximo de energía, el material y el tiempo. Hemos hablado mucho de energía, material, tiempo, sobre todo material. Tenemos que buscar soluciones que reduzcan el consumo de materias primas y de energía primaria. Nosotros estamos estudiando la transformación de todas nuestras infraestructuras, absolutamente todas. Los gasoductos, que a priori son los más fáciles para convertir hasta el 100% de hidrógeno, son READY4, con diferentes niveles de inversión en función de la necesidad de uso que tenga, desde un blending ligero hasta una utilización al 100%. Los almacenamientos son un poco más complejos en función de la tipología. España no es un país que se manifieste por una geología muy afable y, por tanto, es difícil encontrar. Estamos buscando almacenamientos y trabajando en sites salinos, pero también estamos estudiando todos y cada uno de estos almacenamientos para estudiar su potencial conversión. Yela, que está cerca de aquí en Guadalajara, que es un acuífero, es un almacenamiento que a priori se puede convertir en almacenamiento de hidrógeno. Y trabajando sobre todo en las plantas de regasificación. Obviamente, una cosa es estudiar la tecnología y otra cosa es que la evolución de la demanda de gas permita la utilización. Son dos cosas que hay que compatibilizar, ¿no? Al final hablamos de sector coupling y no es cargarnos una cosa para la otra, es coexistir sin abandonar la prioridad. Y luego también estamos trabajando, igual que trabajamos en su momento, en esa idea de los puertos como hubs energéticos, en hacer exactamente lo mismo, pero con una visión mucho más amplia energética, donde los mismos vectores energéticos híbridos que van a alimentar al mix, pues bueno, se introduzcan en los puertos utilizando diferentes sinergias con las plantas de regasificación. Al final, buena parte de los nuevos elementos, como el hidrógeno licuado, el amoníaco, el bio-GNL, necesitan ser licuados y las plantas tienen frío. Hemos desarrollado proyectos de aprovechamiento de frío. Bueno, exploremos cuál es el impacto ambiental y cuál es el impacto en coste que tiene la conversión, la utilización de esos procesos mientras el frío del GNL esté presente y la planta tenga que atender ese tipo de demandas para reducir la huella de carbono y mejorar la competitividad y hacer un sector coupling efectivo a partir de infraestructuras existentes, evitando los impactos ambientales que tiene la construcción de infraestructuras nuevas. Bueno, he acelerado porque quedan 2 minutos y me han dicho que si queda 1 minuto podéis hacer una pregunta. Bueno, el reto es inmenso. He puesto 2 frases que a mí me gustan mucho. Esto es un momento de hacernos muchas preguntas, de no dar por hecho que lo sabemos absolutamente todo. Nosotros somos aprendices globales del mundo del hidrógeno, trabajamos mucho para saber más, pero el reto es muy importante, necesitamos mucha colaboración y sobre todo mucha humildad para construir algo tan importante como lo que Europa y nuestra sociedad nos pide. Y con eso he terminado. Muchas gracias. Tenéis 1 minuto 34 para preguntar algo. Me he portado, ¿eh? Hola, Claudio, ¿qué tal? No me presentaba a la entrada. Te quería hacer una apreciación al final. Estamos hablando siempre de descarbonizar, estamos hablando de cambiar gas natural por hidrógeno. Yo digo hidrógeno, es un tema que conozco mucho. Estamos hablando de que la tecnología necesita mejorar. Estamos hablando de que el impulso que se quiere dar a esta tecnología habitualmente viene por subvenciones públicas al CAPEX de la inversión. Y yo lo que siempre digo es, a precios del gas natural a día de hoy, pues que está el mismo gas hoy, pero estará 25, 30 euros megavatio, aunque el electrolizador sea gratuito, lo que estamos haciendo es comparar 2 mercados que antes no comparaban, o comparaban de otra manera, como es el mercado de la energía eléctrica o el precio de producción de energías renovables con el precio del gas natural. Y hoy en día no maridan. O sea, cuando digo no maridan, es que el precio al que hoy puedes generar hidrógeno en la mejor condición y con una subvención
igual es un equivalente a 100 y pico euros megavatio. Entonces, claro, eso ¿quién lo va a pagar? Porque la subvención no está planteando nunca un precio al OPEX. Y al final todo eso no lo pago yo, que soy el del hidrógeno, no lo pagas tú, que soy el de gas, lo paga el consumidor final, y dudo que ningún consumidor final diga, me quiero descarbonizar, estoy dispuesto a pagar el triple por mi energía. Entonces, ahí está el reto de verdad para lograr esa transición, porque a futuro todo puede pasar, pero hoy, para empezar a poner kilogramos en esa red, alguien tiene que pagar esa diferencia. A ver, de alguna forma también, o sea, eso es así. Nosotros cuando trabajamos, por ejemplo, en ámbitos de movilidad, hemos trabajado con Frontier hace menos de un año en un estudio sobre un indicador que normalmente suelo olvidar, que es el coste de abatimiento diferencial. Es decir, yo soy un operador, yo tengo que transformar una flota de vehículos pesados. Entonces, tú ahí lo que tienes que valorar es, oye, al final yo tengo un objetivo, realmente hago eso porque tengo seguramente una regulación que me incita a reducir y que sea neutro. Ahora bien, en el horizonte de neutralización que yo tengo, tienes que valorar cómo de madura va a ser cierta tecnología y, por tanto, si tengo que considerarla en ese ejercicio, ¿no? Hay muchas tecnologías en ámbitos pesados que no son una realidad. Por ejemplo, en el sector marítimo ahora mismo, pensar que en los próximos 10 años, en los barcos que realmente impactan medioambientalmente, que es el 25% de la flota, o sea, el 25% de la flota marítima genera el 85% de las emisiones. O sea, podemos aplicar muchas cosas al resto de la flota, pero el impacto lo tienes en un 25%, que son grandes buques transatlánticos que tienen unos consumos brutales y que generan ese impacto. Con motores de hasta 100.000 caballos. Un motor de 100.000 caballos ahora mismo no se me antoja que haya una pila de combustible ni una solución en 10 años. Bueno, pon 10 años. Yo hago un horizonte de 10-15 años y descarto esas tecnologías. Cojo el resto y entonces tengo que calcular el coste para el operador con todos los conceptos, ver el impacto que tiene, el ahorro que tiene ambiental, el extender la vida del vehículo o no, o convertir uno nuevo, que eso también tiene un impacto, y luego el coste de abatimiento, es decir, de las diferentes alternativas, ¿cuál es más competitiva? Es verdad que al final vamos a ir a un sistema energético más caro. Lo que pasa es que no tenemos memoria para ver este mismo ejercicio cuando entró el gas natural hace 50 años, cómo de caro estaba el gas natural, porque seguramente hemos parado por esta historia. O sea, lo que pasa es que somos muy olvidadizos. O sea, el hidrógeno yo lo comparo con cuando entró el euro. Ahora estamos acostumbrados ya al euro, pero todo es más caro. Ahora, va a ser necesario. A mí me preocupa más la maduración. El desarrollo de infraestructuras por el que apuesta Europa y que está ahí plasmado en REPower, básicamente lo que trata es conseguir dos cosas. Porque sabéis que REPower ha cambiado el concepto de lo que eran los hubs y los valles a un sistema totalmente integrado. Hasta REPower prácticamente había muchísimas discusiones y nadie daba por hecho que fuese ni socialmente aceptable que hablásemos de una red intraeuropea de transporte y almacenamiento de hidrógeno. Pero es que esa red te tiene que resolver los problemas de seguridad de suministro que tienen los propios hubs y valles. Hay un momento en que tú no puedes crear un sistema de backup propio y asociado al valle, y eso tiene un coste que cuando tienes una red desaparece. Y, por otro lado, la red que te va a permitir socializar el coste seguramente es una forma de acelerar. No va a ser tan efectiva como las famosas curvas. Hay por ahí una curva que no sé quién la ha patentado, que dice que el hidrógeno no sé qué tiempo es 1,5. A ver, yo creo que nos lo hemos creído a pies juntillas porque somos muy positivistas y hay que tratar de conseguirlo, pero las cosas luego en el día a día se van desarrollando. ¿Va a ser más costoso? Bien, pero no veamos solo el precio. Tratemos de ver exactamente cuáles son los drivers que pueden hacer más competitivo el producto y tratemos de impulsarlo. Pero estableciendo unas líneas de trabajo muy claras, porque a mí lo que me abruma, cuando antes hablaba de ansiedad tecnológica, el problema es que tú antes, cuando pasabas de la vela al vapor, es que había vela y había vapor. Ahora es que hemos abierto todos los libros de ingeniería para ver cómo se hace el biometano, el gas natural sintético, cómo se produce el hidrógeno. Debemos de empezar a cerrar algunas líneas. A mí, por ejemplo, la elección del amoníaco me parece positiva. Hay una elección clara para el transporte, viendo un poco el tema de intensidades energéticas, pero, por ejemplo, la Directiva de Infraestructuras para Combustibles Alternativos en el sector marítimo te está diciendo que en un puerto tiene que haber metanol, hidrógeno licuado, amoníaco, hidrógeno con carriers o hidrógeno comprimido, en función de lo que necesites. A ver, todos esos procesos tienen unos consumos de energía primaria y unos subprocesos que, en función de cómo entre en el puerto y cómo tenga que salir, a ver, es un desarrollo industrial. A nosotros se nos olvida que el craqueo de amoníaco y otros procesos de síntesis están ahora mismo asociados a grandes procesos industriales. Cuando tú los saques y los lleves a un entorno para hacer un servicio de síntesis o de craqueo específico, para reaccionar un tubo
o una entrada a amoníaco con otro carrier que necesite ese elemento de movilidad o esa industria, vamos a tener que considerar unos desarrollos de proceso y unos consumos energéticos importantes, que eso al final va a impactar en el coste. Entonces, está mucho en la necesidad de planificar adecuadamente y de integrar y ver realmente cómo se ajusta en cada caso la necesidad. No podemos tirarnos a todos. Pero bueno, obviamente yo creo que pasaremos por un momento en que algo será un poquito más caro, pero bueno, oye, lo importante es el efecto final y el efecto final es positivo. Si es positivo, luchemos por ello. Pero tratemos de poner drivers claros para vencer las limitaciones tecnológicas que las hay. Vale. No sé si te he contestado o me he ido por la vereda. Palabra que es de todo un poco. Venga, ¿alguna más? Ayer estuve en una conferencia en Sevilla de hidrógeno. Es curioso porque en todas las conferencias de hidrógeno siempre hay una dosis de escepticismo, ¿no?, sobre el hidrógeno. Y surgió un tema, en Estados Unidos han fijado a través del IRA un objetivo de $1 por kilo como objetivo a conseguir no sé en qué plazo. Pero en el debate surgió el tema del transporte, ¿no? Y decía uno de los ponentes de la Asociación Andaluza de Hidrógeno que a él, para el transporte vehicular, con 12 dólares o euros kilo le bastaba. Entonces, el debate sobre el precio, por ejemplo, yo creo que depende del uso. Es decir, parece ser, según se decía allí, que 12 euros por kilo es compatible con la gasolina. Desde luego, no es compatible con la generación de electricidad. Entonces, yo creo que ahí está un poco la clave. Es decir, no nos apuremos mucho con el precio, porque el problema va a ser conseguir vehículos que usen hidrógeno. Que usen hidrógeno y sobre todo en el sector pesado que sean capaces de almacenar hidrógeno. A ver, porque el problema, yo puedo desarrollar sistemas de almacenamiento a gran escala de amoníaco, sistemas de almacenamiento a gran escala de metanol, de gas natural en un almacenamiento subterráneo. Pero un barco, si tiene que hacer una travesía con una autonomía brutal, tiene dos retos, que no tiene a lo mejor un coche híbrido o una pila de combustible con un depósito comprimido, puede dar una autonomía adecuada. Pero cuando hablamos de un barco que tiene que tener unos traceos de muchos kilómetros y que tiene que llevar a bordo la energía suficiente, no está claro ni ahí, ni en el sector ferroviario, ni en otros más pesados, que tengamos perfectamente controlada, y estamos trabajando en proyectos para ello, la forma de almacenar la energía. Al final, los binomios motor-combustible en los vehículos van a marcar mucho la viabilización. No solo que haya un motor capaz de dar un rendimiento adecuado, sino que tengas también la capacidad de almacenar a bordo y de forma estable y competitiva la energía que vas a necesitar para la autonomía que requiere ese tipo de vehículo. Y eso, al final, también es coste. Pero estoy de acuerdo, lo que hay es que impulsar la tecnología. No tenemos que pararnos en si es más caro. Veis que los entornos energéticos varían mucho. El biometano, antes de la crisis de Ucrania, era carísimo, era un producto premium. Y nosotros, por ejemplo, teníamos pues 3 o 4 solicitudes de inyección en red de biometano al año. Durante la crisis de Ucrania, las 3 solicitudes, viendo la evolución del gas natural, se convirtieron en 150. ¿Por qué? Porque ya era un producto mucho más estable. Es un producto más estable, con un precio distribuido más estable, pero sin embargo el gas natural empezó a mostrar una inestabilidad que hasta ese momento no tenía. Con lo cual el tema de los precios y la volatilidad y la influencia de la geopolítica te pueden confundir. Yo creo que es muy importante poner el foco en la tecnología. Primero aclarar qué tecnologías son, cuáles son las líneas de desarrollo para que esa tecnología sea viable, elegir muy bien los drivers de cambio. Y, oye, el cambio y la competitividad llegará, porque al final habrá ayudas, habrá tecnologías más competitivas, habrá sinergias, habrá capacidad de producción. Ahora mismo se nos antoja todo muy complicado, porque nosotros, por ejemplo, para construir los compresores de la red que no generen impurezas por los sellos, tienen que tener sello seco, no puede entrar aceite en el stream. El gas puede aguantarlo, el hidrógeno no puede, genera una impureza difícil de separar. Bueno, pues solo hay un fabricante en el mundo que lo haga, un fabricante. Si ahora queremos desarrollar miles de kilómetros y solo hay un fabricante, al final va a ser muy caro y voy a tener una limitación de desarrollo de mercado. Bueno, pues ahora me preocupa más que el precio, que haya capacidad, que haya sinergias entre otros fabricantes, que haya alianzas y que haya capacidad de montaje de equipos. Ya llegará la competitividad. La competitividad llegará en el momento que esto maximice su uso, globalice su uso.
pero no puede ser la barrera. Si estamos siempre poniéndonos excusas, al final no daremos el salto y no nos descarbonizaremos porque todo será un problema y un gran lío. Pero bueno, estamos ya en ese lío y tenemos que resolverlo. Y el precio para mí creo que no debe ser el limitante, no debe ser lo que nos pare. Tenemos que vencer la tecnología, encontrar soluciones y ser capaces de escalar. Llevarán las sinergias. Estoy seguro.